Concepto de entrevista. Uno de los orígenes de la palabra entrevista viene del francés interview, que significa verse el uno al otro, lo que hace mucho sentido con el concepto que tenemos en la actualidad. Brigham y Moore la definen como una conversación con propósito. Para ellos la entrevista tenía que ser una conversación seria para recoger datos, informar y motivar. Perpiña menciona que es la técnica más usada de recogida de datos en la actualidad. Y aunque la entrevista es un instrumento versátil, moldeable, al caso que se presente y a las personas que se involucren, existen características que nos ayudan a realizarla correctamente y a continuación las mencionaremos. Antes de continuar con las características de la entrevista, debemos aclarar algunas diferencias entre esta y la conversación. Si bien las dos tienen la comunicación en común, notaremos que la finalidad y la interacción serán distintas. Como ya se había mencionado anteriormente, la entrevista debe ser formal y la conversación no necesariamente. La conversación puede ser informal y casual, y suelen ser temas de común interés entre los participantes, y en la entrevista no. En esta debe haber un moderador con un objetivo claro, que vaya guiando la entrevista. En cambio, en la conversación puede no haber un objetivo claro, puede ser por el simple placer de conversar y no hay un moderador. Normalmente esta es espontánea y no hace falta llegar a ninguna conclusión. En la entrevista psicológica específicamente debe estar clara la confidencialidad y el entrevistador respetar sobre todo actitudes, expresiones o ideas del entrevistado y se deberá agendar con cita previa. A continuación presentaremos las diversas clasificaciones de la entrevista que hay. Por estructura. Existen 3: la estructurada, no estructurada y semiestructurada. La estructurada son usualmente entrevistas que ya están hechas con anterioridad. Sus respuestas son sí o no y son preguntas cerradas. La no estructurada es una que se va dando conforme la conversación y dependiendo del paciente, y la semiestructurada es una combinación de estas dos. La siguiente clasificación es por grado de dirección. Existen 2, la directiva y no directiva. Directiva se trata que el entrevistador es el que tiene la dirección de la entrevista, es el que direcciona cómo quiere que la entrevista se esté llevando. Y la no directiva es básicamente cuando el entrevistado tiene más participación en la entrevista, pero al mismo tiempo el entrevistador sigue estando en control. Después existe la clasificación por ámbitos de aplicación. En esta se encuentra la de asesoramiento, la clínica y la de selección. La de asesoramiento es como cuando vamos en la prepa a que nos ayuden a seleccionar qué tipo de área y qué tipo de carrera nos convendría más. La clínica pues es la que utilizaremos más nosotros como psicólogos, si es que nos queremos dedicar al área clínica. Es como en una sesión terapéutica, etc. Y la de selección es, por ejemplo, cuando vas a un trabajo y te hacen una entrevista para ver si cumples con las cualidades que se requieren para esa posición. Por otro lado, en las funciones tenemos funciones que son muy versátiles hablando de psicología, principalmente el diagnóstico y la evaluación, que principalmente se trata de recabar información sobre el tema para valorar la situación y partir de ahí la motivadora, que trata de animar al paciente para que asume el problema y incida en el proceso del cambio terapéutico, y la terapéutica, que pretende establecer métodos y pasos terapéuticos para mejorar la calidad de vida de la persona y poder tratar el trastorno que tenga. Aparte de secuencia temporal, primero tenemos el screening, que básicamente trata de una pequeña entrevista generalmente semiestructurada que permite recabar información acerca de cómo es la situación. Después tenemos la entrevista inicial, que tiene como primer contacto fijar objetivos generales acerca del proceso. Entrevista de devolución vendría después, que principalmente es dar feedback y dar una respuesta a la demanda del paciente. Y por último es la entrevista de alta
clínica que su propósito es terminar el proceso y despedir al paciente cerrando el caso. Y por último nos encontramos con la clasificación de marco teórico. La dinámica es básicamente una entrevista basada en el psicoanálisis. La fenomenológica es basada en el humanismo y la conductual, como su mismo nombre lo dice, pues en la teoría conductual.